Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Sefarat. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Canticas de Sefarat, el espacio donde exploramos las melodías, las historias y las voces que conforman el mosaico cultural del mundo sefardí. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que une el arte, la memoria y la identidad en una obra profundamente humana. Hablamos de la cineasta colombiana Diana Lindarte, radicada en la ciudad de Nueva York y fundadora de la productora Lindar PR. Diana es egresada de la Universidad Federal de Integração Latinoamericana, UNILA, en Brasil, y ha desarrollado una sólida formación artística que incluye estudios de teatro y dramaturgia en Argentores, en Buenos Aires, además de actuación y dirección cinematográfica en INCINE en Quito. Ha ampliado su mirada cultural estudiando ladino avanzado e introducción al Yiddish en la Oxford School of Rare Language. En los últimos años, Diana ha enfocado su trabajo en la reconstrucción de la memoria familiar y el retorno al judaísmo de su linaje Bnei Anusim, proceso que le ha inspirado a crear una serie documental, Criptodescendientes Revelados, actualmente en preproducción entre Colombia, Venezuela, Curazao, Estados Unidos y Brasil. Además, combina su pasión artística con la enseñanza de improvisación actoral para niños, integrando el teatro y el cine en procesos pedagógicos y creativos. Diana, bienvenida a Canticas de Sefarat. Tu trabajo tiene una raíz profundamente personal, vinculada con la reconstrucción de tu historia familiar y el proceso de retorno al judaísmo. ¿Cómo fue ese camino de recopilación, de descubrimiento y cómo se materializó ese retorno en tu vida? Bueno, Fernando, gracias por recibirme a Canticas de Sefarat. Y bueno, vamos a hablar del proceso de cómo comenzó todo. Nuestro camino comenzó en casa con mis abuelos maternos. Su búsqueda espiritual los llevó al judaísmo y nos permitió crecer celebrando Shabbat y las festividades judías desde niños. Lo curioso es que mi hermana y yo siempre decíamos desde pequeñas que proveníamos de criptojudíos, o sea, esa era nuestra forma de explicar por qué celebrábamos Shabbat, por qué no estábamos comiendo levadura en Pesaj. Entonces era gracioso porque no tenía mucho sentido para nuestros amiguitos católicos del colegio, ni tampoco para nuestros pocos amigos judíos que teníamos en la época. Era como nuestra forma de decir, listo, si provenimos de españoles, entonces de pronto seremos criptojudíos. Era como esa intuición que llevábamos desde adentro. Y muy temprano, cuando se abrió la posibilidad de la ciudadanía española y portuguesa, empezamos a investigar nuestra genealogía por parte materna y paterna. Los registros católicos en Colombia nos permitieron rastrear nuestras líneas familiares hasta los primeros colonos que llegaron a Colombia, entrando por Cartagena de Indias y Santa Marta. Y allí descubrimos que varios criptojudíos eran parte de nuestro árbol familiar. Entre ellos, uno muy conocido llamado Antón Pardo das Mariñas, otro Alonso Ruiz y María Burgos Antoniles. Entonces, bueno, pues este descubrimiento le dio sentido a nuestra búsqueda espiritual hacia un verdadero retorno. No toda mi familia hizo el mismo retorno, esto debo aclararlo. Tengo 3 primos en Israel que hicieron aliyá. Cada persona, mis primos, mis hermanas, hemos retornado de una forma diferente, ¿sí?
Eso lo quiero abarcar en mi proyecto documental, del cual les hablaré más adelante. Pero bueno, sí, básicamente es muy lindo porque finalmente eso que decíamos de niñas, que veníamos de criptojudíos, ahora tiene sentido, ahora hizo sentido para nosotras, ya siendo adultas. Y es demasiado lindo poder decirlo con seguridad. Ya, interesantísimo. Por lo que veo de estos apellidos, hay bastante origen portugués en estos apellidos como Pardo, Dasmariñas, Burgos. En ese estudio genealógico estamos hablando de cuántas generaciones hasta el judío, por así decirlo, y dentro de qué área geográfica se encuentra este linaje tuyo, de tu familia, ¿no? Hay un montón, la verdad, porque, pero lo que puedo decir es que a Antón Pardo Dasmariñas, si no estoy mal, es mi abuelo número 9, es en la 9ª generación. Ya. Si no estoy mal, o el 12, pero hay uno que es 9, hay otro que es 12 generación, uno de los más cercanos. María Burgos Antoniles creo que es un poquito más lejana, porque ellos llegaron por la zona, o sea, se establecieron en Antioquia, allí fue donde hicieron familia, donde fundaron familias, la mayoría. Entonces no puedo decirte muy certeramente cuáles, pero los más cercanos, 9ª generación. Okay. Y la ruta era a través de Canarias, como en la mayoría, o una ruta brasilera, Curazao. ¿Cuál era esa ruta? Yo, la verdad, tengo que todavía hablar con nuestra genealogista, que ella puede darnos un poco más información al respecto. No podría decirte cuál fue la ruta de Antón Pardo exactamente al llegar, pero lo que sí tengo seguro es que llegó por Santa Marta, creo yo. Tengo otro árbol así, que es más de la zona de la frontera con Venezuela, que ese ya no pareciera tener tanta relación con estos criptojudíos, sino más bien con judíos de Curazao. Correcto. Porque en nuestro árbol también hay esa parte cucuteña venezolana. Entonces, pues es bastante complejo llegar a todos, pero gracias a los registros de la Iglesia Católica, eso es posible hoy. ¿Y dónde consiguieron esos registros? Si estamos hablando de 8, 9 generaciones, si puedes compartirnos, ¿no? Claro, cuando tú contactas al genealogista o a la genealogista, ellos, pues cuando es de Colombia, ¿no? En el caso específico, te dicen que debes ir a cada, ¿cómo se llama? No es notaría, sino que se llama... Parroquia. Una parroquia, exacto. Tú vas a la parroquia católica y allí tú lo solicitas. Entonces tú llegas y dices, bueno, vengo a buscar el registro de mi abuela, esta es su cédula, y ellos te van buscando abuela materna, tatarabuela, abuela segunda, abuela tercera, así hasta que pues te los van dando. Y lo más difícil es cuando en esa parroquia no están todos, que viajaron, que no eran de allí realmente, que eran de un pueblito cercano donde hubo una inundación o donde hubo guerra, y entonces eso es difícil, ¿entiendes? Pero es de parroquia en parroquia, y pues validarlo, ¿no? En notaría. Claro, claro, así es. Esa es parte, pues, de la historia del siglo XIX, principalmente de lo que es Colombia, Venezuela, con tantas guerras civiles, porque muchas veces el objetivo era quemar el registro, quemar la parroquia, y ahí se desaparecía todo, ¿no? Interesantísimo. Diana, como ya conoces, en Canticas de Sefarat exploramos el judaísmo y la cultura a través de la música. Es el eje vector que une el pasado y el presente. Tú, como cineasta, mujer de teatro y descendiente de judíos sefardíes,
¿Qué tema de la música sefardí toca tu vida de manera especial? ¿Hay alguna versión o artista que quisieras recomendar a nuestros oyentes en Radio Sefarat? Claro que sí. La canción que quiero presentar para esta emisión de Canticas de Sefarat es Ki Eshmera Shabbat. Es un poema originalmente escrito por Rabbi Avraham ibn Ezra. Su letra nos recuerda la importancia de guardar el Shabbat, lo que debemos y lo que no debemos hacer durante Shabbat, que es para muchos, sino para la mayoría de Bnei Anusim o criptojudíos, la celebración más importante. Pues cuando haces el retorno al judaísmo, es la celebración que más une a las familias, porque recordemos que somos familias. No tengo muy claro si cerca de mí hubo personas que hacían Shabbat solos pero generalmente lo que nos unía era familias. Aquí había una familia, allá había otra familia, en Medellín había otra familia, en Cali el Shabbat lo era todo. Yo no podría pensar un Shabbat sin el recuerdo de mi abuelito Martín, de bendita memoria, haciendo el Birkat Hamazon en español. So, esa es la canción. Y si lo hacía tu abuelito, ¿te acuerdas de eso? Claro, porque es que mi abuelito se falleció en 2010. ¿Y tu abuelito hizo retorno? Eh, sí, mi abuelito retornó al judaísmo, claramente. Mira, qué maravilla, ¿no? Eh, bueno, vamos entonces a escuchar, vamos a escuchar ese tema que tú nos recomiendas. Diana, háblanos ahora de tu proyecto, Criptodescendientes Revelados. ¿Qué nos puedes contar sobre esta serie documental y cómo podríamos acceder a ella? ¿En qué etapa se encuentra y qué nos propones descubrir a través de esta obra? Bueno, primero que todo que el nombre podría cambiar. Inicialmente lo hicimos en inglés, Crypto Descendants Revealed, pero de a poco nos damos cuenta que este nombre puede ir permutando. Estamos todavía en etapa de preproducción porque ha habido mucha investigación, han habido muchas personas interesadas que tienen sus árboles genealógicos hechos, muchas personas que han aplicado la ciudadanía portuguesa y española por origen sefaradí. Pero básicamente le puedo contar a la audiencia de Radio Sefarat, que es una serie documental que quiere contar la historia de los descendientes judíos sefaradíes que tuvieron que convertirse al catolicismo tras el decreto de Alhambra de 1492. Mi enfoque particular es en aquellas personas que no solo cuentan con un árbol genealógico documentado, que los conecta con sus ancestros judíos o criptojudíos, sino que además han decidido retornar al judaísmo. Me interesa tener ese círculo completo. Me enfoco especialmente en familias de Colombia, Venezuela y Brasil, pero claramente, como te dije, hay un componente de Curazao que también estuve investigando, y aquí en Estados Unidos, en Newport, también hay una comunidad interesante de criptojudíos que llegó a los Estados Unidos. Me interesa explorar ese doble proceso, tanto el descubrimiento genealógico como la reconexión espiritual o viceversa. En muchos casos, como el de mi familia, primero fue la reconexión espiritual y luego el descubrimiento genealógico. También pretendo demostrar que estas familias no son homogéneas, que no somos homogéneos. No todos tienen los mismos niveles de observancia del judaísmo y no todos comparten el mismo nivel sociocultural. Hay personas muy modernas, con personalidades muy eclécticas, hay intelectuales, hay personas envueltas en política, hay artistas. Quiero demostrar también esa cara, porque se tiene una idea de que el Bnei Anusim tiene unos niveles de ortodoxia muy grandes y que abrazan tradiciones un poco más cercanas al mundo ashkenazí, como las personas, por ejemplo, de la comunidad de Bello, Antioquia, en Colombia, a quienes yo admiro mucho, pero definitivamente yo quiero hablar más acerca de esas personas más parecidas a lo que fue mi propia historia familiar, en donde luchamos de muchas formas realmente por aprender y conocer tradiciones, cultura y arte de Sefarat. También me gustaría desmitificar la creencia de que todos los criptojudíos practicaban creencias en secreto. Muchos de ellos no recordaban nada
abrazaron el catolicismo, pero lo que sí sé y que me pareció muy interesante y que descubrí allá en Antioquia, entrevistando gente en Antioquia, Colombia, es que cuando les preguntaban a los abuelitos de gente de mi generación, ¿de dónde son? ¿Por qué se ven así? ¿Por qué tienen esa barba larga? Ellos decían españoles sefardíes, sin profundizar mucho. Es como un dicho rural decir que se es sefardí en Antioquia. Entonces, bueno, básicamente es eso. Estamos todavía en etapas de preproducción. Nos falta presupuesto, nos Claro, faltan manos, nos falta personas, pero de a poquito vamos con pasos seguros, ¿no? Que es lo importante. súper, súper. Me parece interesantísimo esto que nos estás compartiendo, Diana. Antes de despedirnos, porque bueno, el tiempo nos lleva por delante, ¿qué otro tema musical sefardí quisieras recomendar para cerrar nuestro programa? ¿Alguna versión que te inspire o que creas que representa el espíritu de tu trabajo? Bueno, ya con esa presentación que das y la pregunta como tan específica, pienso que Nací en Álamo de Yasmín Levy es una gran canción porque define mis orígenes. Los orígenes, bueno, si hablamos de mis orígenes criptojudíos, aquellos que llegaron a las Américas en diferentes siglos eran niños sin patria, llegaban en su adolescencia, zarpaban en un barco sin sus padres, buscaban un futuro mejor, muchos de ellos sin rastro de su judaísmo y otros, uno que otro traía costumbres, pero Nací en Álamo me hace sentir algo de ellos y de ellas, también de esa parte femenina que también existió. Es muy pequeña la población femenina de mujeres criptojudías, pero las hubo. Tanto así como que una de mis representantes de mi árbol genealógico es María Burgos Antoniles. Entonces, básicamente es eso, esta canción define eso. De cualquier forma, la Inquisición siempre los aprendió cuando los veía en Cartagena y sabían de sus orígenes, les decían los portugueses. Luego se volvieron capitanes y esa es otra historia ya. Luego ya tuvieron patria, pero al principio todo comenzó cuando eran niños sin patria. Ya, maravilloso. Escuchemos entonces en la voz de Yasmín Levy, Nací en Álamo. Gracias, Diana Lindarte, por acompañarnos y por tu valioso trabajo de memoria, arte y sensibilidad. Cuéntame, para las personas que quieran contactarte, sea o como productora de algún proyecto o incluso con este mismo tema como testimonio familiar, ¿cuál es la vía de acceso al contacto contigo? Si lo puedes compartir. Claro que sí, te agradezco mucho por esto, Fernando. Muy buena la entrevista y muy buena la oportunidad de presentar mi trabajo. Tengo una productora de videos digitales en la cual produzco mini documental, producimos reels, varias series y quien quiera contactarme tanto para algún proyecto de YouTube como para si están interesados en mostrarme su árbol genealógico y están en Latinoamérica o en Estados Unidos, pueden comunicarse a mi correo dianalindarte.a@gmail.com. Lo podría escribir si se puede hacer una transcripción en Radio Sefarad. Sí, claro, lo vamos a hacer, claro que sí. Muchísimas gracias, Diana, por toda esta información. Estaremos muy pendientes el próximo año de este proyecto, ya cuando vea luz. Y demás decirte que las puertas de Radio Sefarad están abiertas, pues ya una vez se materialice. Gracias. Y a todos nuestros oyentes, gracias por seguirnos en cada programa de Canticas de Sefarad, aquí en Radio Sefarad, la radio de las comunidades judías de España. Hasta la próxima, con nuevas historias, nuevas canticas y el mismo deseo de mantener viva
la herencia sefardí.